Imagina retroceder miles de años hasta los días inmediatamente posteriores al diluvio. El mundo apenas se estaba reorganizando y los hijos de Noé comenzaron a poblar la tierra. Allí, en el famoso mapa de las naciones de Génesis capítulo 10, aparecen dos nombres que, aunque muchos pasan por alto, marcarían el destino de lo que hoy conocemos como Irán: Madai y Elam. Madai fue el padre de los medos, un pueblo que se asentó en las montañas del norte, fuerte, guerrero, indomable. Elam, en cambio, dio origen a los elamitas, que se establecieron en las fértiles llanuras cercanas al Golfo Pérsico. Dos hermanos de sangre, dos tribus que con el tiempo crecerían hasta formar el corazón del poderoso imperio persa. Lo interesante es que la Biblia no solo registra sus nombres, sino que nos los presenta como protagonistas de uno de los episodios más impactantes de la antigüedad: la Primera Guerra Internacional, narrada en las Escrituras, en Génesis capítulo 14. Allí vemos a Elam liderando una coalición de reyes orientales que marcharon con poder, conquistando ciudades y sometiendo naciones. Entre sus víctimas estuvo nada más y nada menos que Lot, el sobrino de Abraham. Parecía una fuerza invencible, una alianza militar que nadie podía detener. Pero la historia da un giro inesperado. Abraham, un simple pastor, con apenas unos pocos hombres entrenados, derrotó a aquellos poderosos reyes. ¿Cómo fue posible? La respuesta es clara. No fue estrategia militar ni números en el ejército, sino la fe en el Dios verdadero. La primera lección de Persia en la Biblia es contundente. Ningún poder del Oriente puede prevalecer contra quienes tienen el favor del Altísimo. Pero la historia de Elam no terminó allí. Aunque derrotado, este pueblo no desapareció. Se mantuvo en las sombras, creciendo en silencio, hasta transformarse en un imperio que Dios mismo usaría como instrumento de juicio y liberación. Imagina esto: un imperio que todavía no existía, un rey que aún no había nacido, y sin embargo, su nombre ya estaba escrito en las páginas de la Biblia. Más de 150 años antes de su llegada, los profetas Isaías y Jeremías declararon que un hombre llamado Ciro sería usado por Dios como su ungido, como su instrumento para cumplir un propósito mayor. En aquel tiempo, los medos y los persas eran solo pueblos separados. Los medos dominaban las montañas, mientras que los persas habitaban las tierras bajas. Pero poco a poco, las tribus comenzaron a unirse bajo un mismo estandarte. La ciudad de Ecbatana se convirtió en la capital de esta nueva fuerza, y de allí nació el imperio que cambiaría la historia, el imperio medo-persa. Cuando Ciro finalmente apareció en escena, cumplió cada palabra profética. Derrotó a Babilonia, el reino que había mantenido cautivo al pueblo de Dios, y en un giro inesperado de la historia, decretó la liberación de los judíos y la reconstrucción del templo en Jerusalén. Un rey extranjero, un pagano convertido en instrumento del Altísimo para cumplir su plan. Pero la Biblia no se detiene allí. El profeta Daniel, testigo directo de estos eventos, recibió visiones sorprendentes. En una de ellas, la gran estatua de metales simbolizaba los reinos que dominarían el mundo, y el pecho y los brazos de plata representaban a Media y Persia. En otra visión, un oso con 3 costillas en la boca reflejaba las conquistas de este imperio: Lidia, Babilonia y Egipto. Todo se cumplió con una exactitud asombrosa. La lección es clara. Persia no surgió por casualidad. Los planes de Dios desde el principio, destinada a ejecutar tanto juicio como liberación. Pero la historia aún no termina. El mismo imperio que trajo libertad para el pueblo de Dios se convertiría pronto en escenario de un complot que pudo borrar a los judíos de la historia. El escenario ahora cambia.
Ya no estamos en los días de Ciro ni de Daniel, sino en la majestuosa ciudad de Susa, una de las capitales más imponentes del imperio persa. Allí, en medio de columnas de mármol y banquetes interminables, se desarrolla una de las historias más dramáticas de toda la Biblia, la historia de Esther. Ella no era princesa ni hija de reyes. Era una huérfana judía, criada en secreto por su primo Mardoqueo, y sin embargo, contra todo pronóstico, fue escogida para ser la reina de Persia, esposa del poderoso rey Asuero. Parecía un giro de fortuna, una historia de ascenso inesperado. Pero pronto se revelaría que nada era casualidad, porque en las sombras se movía Amán, un alto oficial persa con un odio profundo hacia los judíos. Su plan era perverso, convencer al rey de firmar un decreto que autorizara el exterminio total del pueblo de Israel. Si se cumplía, sería el fin de la nación escogida. Aquí la tensión alcanza su punto máximo. Esther enfrentaba la decisión más peligrosa de su vida. Entrar a la presencia del rey sin ser llamada significaba arriesgarse a morir en el acto. Pero con valentía y fe, dijo aquellas palabras que aún resuenan en la historia: si perezco, que perezca. Esther reveló su identidad, desenmascaró a Amán y cambió el destino de su pueblo. El verdugo terminó colgado en la horca que él mismo había preparado, y los judíos, en lugar de ser destruidos, fueron defendidos por decreto real. El imperio persa, sin siquiera saberlo, se convirtió en escudo protector de Israel. Y todo porque una joven común decidió actuar con valentía en el momento justo. Pero tras este episodio, Persia desaparece del protagonismo bíblico, aunque no para siempre. Siglos más tarde, volvería a aparecer en un momento clave: la cuna del Mesías. La historia nos lleva ahora desde los palacios de Susa hasta un pequeño pueblo en Judea. Allí, en la humilde aldea de Belén, un niño acababa de nacer. Pero lo más sorprendente es quiénes fueron algunos de los primeros en reconocerlo: los magos de Oriente. ¿Quiénes eran estos misteriosos hombres? No eran simples curiosos ni adivinos comunes. Eran parte de una élite conocida como los Magoi, astrónomos y sacerdotes provenientes de las antiguas tierras persas. En su cultura, ellos eran guardianes de la sabiduría, consejeros de reyes, intérpretes de los cielos, y según la tradición, su conocimiento estaba marcado por los escritos dejados siglos antes por el profeta Daniel, quien había servido en Babilonia y en Persia. Cuando vieron aquella estrella distinta a cualquier otra, supieron que algo extraordinario había ocurrido. No era un simple fenómeno astronómico. Era la señal que confirmaba el cumplimiento del tiempo exacto anunciado para la llegada del Mesías. Y entonces emprendieron un viaje largo y peligroso, desde las llanuras de Irán hasta las colinas de Judea. Al llegar, no se presentaron con las manos vacías. Trajeron 3 dones cargados de significado profético: oro, proclamando la realeza del niño; incienso, reconociendo su divinidad; y mirra, anticipando su sacrificio. En otras palabras, estos sabios persas fueron los primeros en anunciar con sus ofrendas quién era Jesús y cuál sería su misión en la tierra. ¿No es sorprendente? La misma nación que siglos antes había liberado a Israel del cautiverio, ahora se convertía en la primera en reconocer al Salvador del mundo. Persia estaba allí, presente en la cuna de la historia más grande jamás contada. Pero la trama no termina aquí, porque así como Persia estuvo en el origen y en la cuna del Mesías, también será protagonista en uno de los capítulos más oscuros del futuro: la guerra de Gog y Magog. La Biblia no solo nos habla del origen de Persia, ni de su rol en el nacimiento del Mesías, también nos revela su destino final. Y para verlo, debemos entrar en las páginas de la profecía más impactante sobre los últimos tiempos: Ezequiel
capítulos 38 y 39. Allí aparece Persia, pero ya no como liberadora ni como aliada de Israel. Esta vez se encuentra del lado oscuro de la historia. Persia se une a Gog y Magog, junto a otras naciones poderosas, en un complot para atacar al pueblo de Dios en los últimos días. Es la gran guerra profetizada, un conflicto global donde las fuerzas humanas parecen imparables, pero el resultado está sellado de antemano. La Escritura dice que Dios mismo intervendrá. Terremotos que sacudirán la tierra, fuego que caerá del cielo, confusión que hará que los ejércitos se destruyan entre sí. No será la diplomacia ni la fuerza militar quien salve a Israel, sino la mano directa del Altísimo. La derrota de Persia y sus aliados será total, y el mundo entero sabrá que Jehová es el verdadero Dios. Sin embargo, aquí aparece un giro sorprendente, porque aunque Ezequiel describe el juicio, el profeta Jeremías, en el capítulo 49, deja una luz encendida. Habla de Elam, el antiguo pueblo persa, diciendo que será quebrado, dispersado. Pero en los postreros días, Dios promete restaurarlo. Esto cambia todo. Significa que, aunque Irán, la antigua Persia, esté hoy en tensión con Israel y proféticamente aparezca en el bando enemigo, su destino final no es solo juicio. La última palabra es esperanza. En el plan eterno de Dios aún habrá redención para Elam. Por eso podemos decirlo con certeza. Irán, la antigua Persia, está en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, desde la primera guerra hasta el juicio final. Una nación que ha sido instrumento de liberación y de juicio, de revelación y de traición, pero que aún tiene un destino de esperanza en los planes eternos de Dios.